¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Está sintonizando el 10:40 de AM. También recuerda que puedes escucharnos a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx, en la cual estaremos en unos momentitos más ya conectados a través del chat para escuchar, para leer tus comentarios, preguntas, participaciones en general. Otros medios electrónicos de contacto que puedes tener con nosotros es el Twitter, @desde tu mirada. También está nuestro correo electrónico desde tu mirada @radiomujer.com.mx y líneas telefónicas 31 22 11 90 36 47 18 83, la línea nacional sin costo 01 807 27 54 20. Y por ahí en la semana pasada nos llegaba una participación de Austin. Ahora, si nos pueden escuchar, desde cualquier parte del mundo en internet, gran parte del público de Austin me hace pensar que quizás sigamos en contacto vía internet. Y para estas personas, recuerden, si nos estás escuchando desde ahí, recuerda que también hay una línea directa que puedes seguir utilizando, que es el 512-215-4909, para que puedas hablar directamente, hacer tus participaciones si nos estás escuchando por la página de internet. Y bueno, el día de hoy Rosy está anticipándote en la cápsula que vamos a hablar a propósito de la sospecha sobre la orientación sexual de la pareja. Es algo más común de lo que te podrías imaginar. Probablemente igual te puedes situar en ese lugar en algún momento de tu vida lo has hecho, y creo que es un tema que sabe sacudir a muchas personas, sabe sumar una buena cantidad de angustia. Y digo sumar angustia porque pasa algo muy interesante, llega a sacudir de tal manera justamente porque al cuestionarnos, en realidad, aunque no nos alcancemos a dar cuenta, cuando estamos cuestionándonos, ya sea de una manera más fidedigna, como verdaderamente sospechar en el fondo, o tener de verdad esta angustia, este pensamiento, como cuando se realiza de una forma más en un sentido como violento hacia la pareja, porque hay muchas personas que lo asumen, que asumen esta sospecha, entre comillas, más bien como una especie de insulto hacia su pareja, ¿no? Y entonces constantemente le están recalcando que se da más, pero no únicamente, de mujeres hacia hombres. Constantemente están violentando su persona, en función a cuestionarles su masculinidad, porque no son capaces de hacer determinada cosa, tal otra cosa, etcétera, porque si no fueron capaces de satisfacerlas en la cama, y no nada más en la cama, sino en cualquier actividad del hogar que quizás estereotípicamente requiera de la imagen de un hombre para llevarla a cabo. Entonces, en ambos casos, aunque en uno el motivo es distinto, como la angustia, más bien la calidad de la angustia es distinta, cuando viene de una sospecha real, fundamentada más de fondo, como más enraizada esta duda. Como en el otro caso, que se utiliza más como una herramienta de tortura hacia la pareja, de todas maneras estamos nosotros mismos, nuestra propia identidad, sí, la propia identidad sexual, y no únicamente la sexual, sino nuestra propia identidad en general, está implicada también en ese cuestionamiento que nos hacemos acerca de la identidad o de la inclinación sexual de nuestra pareja. ¿Por qué? Porque pues es la persona que hemos elegido como nuestra pareja sexual, a final de cuentas. Entonces, el hacer este tipo de declaraciones, cuando son de esta forma violenta que comentabas un momento, es más evidente
como este mecanismo proyectivo. Espero que ya la mayoría pueda tener una idea de a qué me refiero con mecanismo proyectivo, porque tengo como esta idea, ¿no? Me gustaría pensar que nos siguen más de lleno comúnmente, pero digo, igual, no, si nos sigues constantemente quizás no lo recuerdas, quizás es la primera vez que lo escuchas, y cuando hablamos de estos mecanismos proyectivos, recuerda que nos referimos a aquellos que tienden a poner en el otro, depositar en una persona externa a mí, aquellas cosas, aquellas angustias, aquellas dudas sobre mi propia persona con las que yo no puedo lidiar, porque son demasiado contundentes, demasiado fuertes, me sacuden demasiado, y entonces lo pongo afuera, ¿no? Fulanito me hizo enojar, ¿no? Es que tú me haces gritar, es que tú me haces, como yo necesito pensar que soy una persona muy tranquila, que soy una persona pacífica, entonces tú eres la persona violenta. Digo, esto es un ejemplo demasiado corto realmente, pero es a grandes rasgos como para que te des una idea, ¿no? Le caigo mal a esta persona, ¿no? Y me trata mal, y entonces yo la trato mal porque ella me trata mal, pero no soy yo, ¿no? Es como aventárselo al otro. Entonces, en esta forma más violenta se evidencia mucho más el mecanismo proyectivo, en el sentido de que inmediatamente se señala al otro: tú eres el que no puede, tú eres el que no está cumpliendo con su papel, cuando en la mayoría de estos casos, por ejemplo, podemos encontrar, y retomo, es más común que lo lleven a cabo mujeres hacia hombres, aunque también los hombres lo pueden hacer hacia su pareja, sin darse cuenta que la mujer que suele hacer este tipo de declaraciones también suele tener un carácter sumamente masculino, ¿no? Entonces es curioso que al momento de hacer la declaración, tú no eres un hombre, con esta rabia, de alguna manera también está implicado su papel femenino ahí, ¿no? ¿Qué soy yo? Soy una mujer, pero si soy una mujer entonces no puedo, entonces mejor soy una mujer como hombre que puede más que tú. Y lo que quiero decir es que, y digo, ahí está mucho más evidenciado el papel proyectivo, y por eso puede que no aparezca con un dolor tan arraigado o con una angustia tan arraigada, aparece más bien con esta rabia tan característica de este tipo de proyecciones. Pero en aquella persona que se guarda y se queda con estas sospechas, con estas dudas acerca de la pareja, en esta otra persona hay un padecimiento distinto, no es tanto en función a la rabia, sino a una confusión enorme y a una como especie de culpa que, bueno, pues más adelante podremos indagar por qué aparecen ese tipo de sentimientos. Si tienes alguna aportación, pregunta, comentario, recuerda, tienes las líneas tanto electrónicas, y ahorita estamos conectados al chat, como las vías telefónicas para comunicarte. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada. Estamos hablando el día de hoy sobre las sospechas sobre la orientación sexual de la pareja. Esto a raíz de una participación que nos hicieron llegar, alguien que nos estaba preguntando cómo se puede saber si nuestra pareja es homosexual. Y acá hay una cosa bastante importante que tendríamos que pensar alrededor de eso. ¿Cómo podríamos no saber que la persona con la que estamos no le gustan el mismo sexo que a nosotros, por ejemplo? ¿No? Realmente es una cosa un tanto difícil de pensar como tal, ¿no? ¿Cómo podría pasarse eso por alto? O nos vamos a topar muchas historias de repente de esta persona que después de 20 años de casados
se encuentra que la mujer o el hombre tenían un amante homosexual, ¿no? Y uno dice, ¿qué pasó? O sea, lo estuvieron manteniendo en secreto durante todo ese tiempo, ya con hijos, ya con todas estas cosas. Creo que ahí, más que mantener en secreto una homosexualidad, para ir como decantando un poquito qué es lo que está pasando ahí. Yo creo que más bien nos estamos topando con una bisexualidad, ¿no? Porque ¿cómo se puede estar en secreto con una persona durante 20 años, ¿no? 10 años, 5 años, mantener una relación íntima y pues no saber que esta persona es homosexual, ¿no? O cómo pensar que esta persona podría estar manteniendo esta fachada, ¿no? Porque está de alguna manera en ciertas familias este tabú, ¿no? De que aquí en esta familia no se puede ser homosexual. Aquí o se es hombre, hombre, o se es mujer, mujer. Entonces, bajo esa premisa, se hacen matrimonios como forzados, ¿no? Uno podría decir, bueno, pues es que se le obligó a esta persona a que comenzara esta relación, ¿no? Es más bien un matrimonio arreglado, entonces por lo tanto pues no se tiene mayor conocimiento de lo que pase con esta persona, ¿no? Entonces se juntan, si fuera el marido, pues el marido nunca se acerca a la mujer, o tal vez se acerca en el momento de concebir a un niño, ¿no? Como para continuar con esto, pero nos vamos a dar cuenta de que ahí no hay ese contacto, realmente no hay como esa relación con esta otra persona. Pero cuando hay toda una relación, cuando está todo este asunto del noviazgo, de los hijos, la cercanía sexual, y de repente aparece un amorío extramarital con una persona homosexual, no es que haya en ese momento o desde ese momento que comenzó a desarrollarse esa otra relación, que la persona se haya vuelto homosexual, sino que más bien ahí hay una bisexualidad desde antes y que ya sería una cosa muy muy distinta que tendríamos que pensar. ¿Por qué? Porque con la bisexualidad va una estructuración mental muy distinta que la que nos podríamos encontrar con un homosexual como tal. Un homosexual vamos a ver que hay muchas cosas que están organizadas de una manera muy distinta, cómo se hacen las relaciones y cómo en la mayoría de los homosexuales no solamente está la elección homosexual del objeto sexual, ¿no? Digo, ya parece trabalenguas esto, sino que aparte hay un cierto repudio ante la otra figura. Por ejemplo, los ciertos hombres homosexuales tienen realmente mucho como repudio o repulsa, por ejemplo, con la vagina, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cosa que parece de tal, o que hace cual, o que puede tener dientes, o que puede llegar a hacer esto o aquello, y no, simplemente no se presta como un objeto de deseo sexual, se presta como otro tipo de objeto, ¿no? A veces hasta como un objeto fóbico. Y en la homosexualidad no, en la bisexualidad digo, en la bisexualidad no, en la bisexualidad es tanto para un lado como para el otro. Y en ese mismo, tanto para un lado como para el otro, vamos a encontrarnos personalidades muy, muy distintas. Y en eso mismo de que esto va en relación de que en ese tipo de organización mental realmente no hay mucha necesidad de la mentira. ¿Sí ve? Es como que tanto una cosa como la otra no es algo que entre en conflicto. Se puede pensar tal vez que es una cosa prohibida socialmente, pero no está este elemento tal vez de, ¿cómo lo podríamos pensar? De que fuera un secreto como tal. O sea, es como algo que sí estaba pasando. Pues sí, es que esta persona me estaba siendo infiel desde el primer día que estuvimos juntos, y ahora me estoy dando cuenta de que me estaba haciendo infiel con otro hombre, ¿no? Entonces, pues sí, pero ya se sabía desde un principio que estaba esa situación perversa dentro de la relación, que ya se estaba moviendo eso en la relación. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que nosotros realmente podríamos llegar a pensar, porque no es una mentira que no nos dimos cuenta, ¿no? No es una mentira que nosotros lo pasamos por alto, pero tanto así como que se nos mintió, o tanto así como que nosotros no tuvimos prueba alguna para sospechar de esto, ahí ya nos tendríamos que poner a pensar en algo muy, muy distinto. ¿Cuál era nuestro deseo frente a esa pareja? Como para que realmente estuviera
tan hacia un lado nuestra percepción de darnos cuenta de que también le gustan las mujeres o que también le gustan los hombres, ¿no? ¿Dónde teníamos nosotros la cabeza? ¿Con quién nos estábamos relacionando si no pudimos reconocer esa parte de la persona, ¿no? Cuando pasamos tanto tiempo viviendo con alguien, a veces en cuestión de meses, un año, ya nos damos cuenta, bueno, que no le gusta el picante, que le gusta esto, que le gusta vestirse de tal forma o aquello. ¿Cómo podría pasar por alto esto otro? Realmente ella tiene que ver con una formación de la persona en específico. Sí, y de hecho en muchas ocasiones la homosexualidad en sí es como una forma, como un intento de escape del objeto de angustia, que puede ser la mujer, como tú mencionabas, ¿no? Que la vagina se puede llegar a convertir incluso en una especie de objeto fóbico, y en muchas ocasiones la elección homosexual, digo elección entre comillas, es inconsciente, va en función a un intento de escape del objeto de angustia, deseo, ¿no? Que sería pues la madre en este caso. Y a propósito y sí es una estructura distinta en el sentido de que se está tratando de alinear, se está tratando de escapar de algo que considera peligroso, incorrecto, un montón de cosas, y alineándose de esta manera puede mantenerse a salvo, puede sentirse a salvo. Pero en la bisexualidad pues hay una ambigüedad, ¿no? Hay como una especie de indiferencia, bueno, una indiferenciación en sí, en la persona. Y yo comentaba esta parte de que cuando nos estamos cuestionando acerca del otro, nos estamos cuestionando también acerca de nosotros mismos por lo siguiente. No elegimos a nadie al azar. No es un azar que una persona te atraiga, en especial no lo suficiente como para hacer pareja con esta persona. Y nos podemos poner un montón de pretextos, ¿no? Las personas pueden decir, pues es que yo casi no salía a ninguna parte, y entonces pues mis padres eran muy estrictos y fue el único hombre al que pude conocer o la única mujer a la que pude conocer. O bueno, pues lo que pasa es que pudieron haber tenido un embarazo no planeado y bueno, pues ya se tuvieron que casar, ¿no? Entonces, al final de cuentas, podemos poner un montón de cosas en el camino y nos tendríamos que dar cuenta que quizás las circunstancias se dieron de una manera o de otra manera, pero a final de cuentas, esa persona, tuvimos algo que ver en la elección de esa persona. Y la mayoría de las veces no podemos decir de cierto por qué es que hacemos las cosas que hacemos. Incluso las cosas más banales y cotidianas, como abrocharte las cintas, usar algún zapato con cintas en lugar de mocasines o al contrario. Si tú te preguntas por qué lo haces, primero te vas a intentar dar una respuesta a propósito de la comodidad, de la practicidad, de que eso es lo que está de moda, de que eso es lo único que venden. Y si te sigues preguntando ¿y por qué te resulta más práctico? ¿Y por qué quieres estar a la moda? ¿Y por qué no será que estás siempre en los mismos círculos y asumes que eso es lo único que existe? Tú te puedes ir dando a lo mejor otra respuesta y va a llegar un punto en que ya no puedas responder por qué. ¿Por qué te gusta un platillo? ¿Por qué te gustan las hamburguesas? Si te gustan, bueno, porque son jugosas, ¿y por qué te gusta que sea bueno, va a llegar un punto en que no vas a saber responder por qué, probablemente te enfades y digas, pues porque sí, porque me gustan, y punto. Lo mismo con aquellas cosas que te disgustan, llegar a un punto en que digas, porque sí, no sé, simplemente me gusta, simplemente me disgusta. Ese punto, y la verdad es que más atrás de ese punto, en ese punto está nuestro deseo. Entonces, ¿por qué mi deseo, y esto es lo que genera angustia, por qué mi deseo en lo profundo me ha llevado a elegir a una persona con estas características? Me ha llevado a elegir a una persona que en este momento estoy sospechando que se incline de
que tenga una inclinación sexual distinta. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Regresamos con tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando acerca de las sospechas sobre la orientación sexual de la pareja. Tenemos aquí un saludo de Marta, nos dice saludos a los psicoanalistas, me gusta su programa, muchas gracias Marta. Y bueno, regresando al tema, tenemos también una participación en el chat que nos preguntan, así a grandes rasgos, como si es que se elige, ¿es correcto, José Luis? Uh-huh. Si es que se elige, ¿no es cierto? Mira, déjame la leo, Gaby. Nos dice Anónimo. Buenas tardes, ¿la bisexualidad también es una elección como ser heterosexual o ser homosexual? Pregunto esto porque yo he escuchado que la bisexualidad es un trastorno y no existe como tal, sino que las personas no se definen. Gracias, un saludo. Ah, bueno, pues es muy interesante. Y bueno, en efecto la bisexualidad tiene que ver con una no definición, exactamente. Pero no es que exista o no exista como tal, sino que es la forma de sexualidad, es la forma en la que vive la sexualidad una persona ambigua, ¿sí? Por ejemplo, una persona que tiene una estructura de personalidad ambigua o border, por ejemplo, es muy probable que en sus manifestaciones sexuales las viva de esta manera. Y a propósito de la elección, esta pregunta me parece muy interesante porque se dice teóricamente elección de objeto sexual, pero no es una elección, no es algo que nosotros podamos decidir, es tan ajeno a nuestra decisión consciente como lo es la heterosexualidad. Nosotros no podemos decidir si somos heterosexuales o si somos homosexuales, sencillamente lo somos. Que tiene que ver, sí, con la formación, con nuestra historia, como todo en la vida, así como no puedes elegir que te guste, digo, es un ejemplo muy bobo, lo que decía antes del corte, no puedes elegir que te gusten las hamburguesas o que no te gusten las hamburguesas, no puedes imponerte un gusto, sencillamente te gustan, tampoco puedes imponerte que algo te desagrade, sencillamente te desagrada. Y como comentaba, nosotros podemos darnos una serie de como justificaciones hasta llegar a un punto de por qué nos gusta o por qué no nos gusta, por qué elegimos, entre comillas, algo y no algo distinto. Podemos darnos una serie de justificaciones hasta llegar a un punto que si nos seguimos cuestionando ya no vamos a saber contestarnos y nos vamos a quedar en ese incógnito de pues simplemente porque sí, no sé por qué. Y regresando a este ejemplo que estaba comentando antes del corte, bueno, pues resulta que aquella persona que se está cuestionando a propósito de la sexualidad de la pareja puede llegar a entrar en angustia justamente, y no es que lo sepa, sino es como si lo intuyese de alguna manera. Justamente porque sabe que en ese punto está un cuestionamiento acerca de su propia orientación sexual, porque ha estado atraído o bien atraída hacia una persona tan ambigua o bien con una... Yo de alguna manera esto que tú comentabas al principio, José Luis, de que sería difícil pensar como en una homosexualidad cuando se tiene una relación de pareja con una, bueno, pues de una pareja heterosexual, estaría de acuerdo. Yo pensaría con una persona tan ambigua, ¿no? ¿Qué hay en ti que te conectó a eso? Porque no es azar, a final de cuentas, que nos guste algo, que tengamos ciertas tendencias, que elijamos a ciertas personas, sino que va muy conectado con nuestros deseos más íntimos, con nuestras propias inclinaciones. Entonces, ahí es cuando la persona de pronto puede entrar en mucha angustia y hasta puede volverse como persecutoria, ¿no? Puede volverse en este sentido de ir y espiar
y estar haciendo cualquier cantidad de fantasías a propósito de lo que hace la otra persona, de lo que piensa la otra persona, de con quién se podría estar relacionando o quién le podría gustar a esta persona. Esto es clásico. Es que puedo incluso imaginarme que le gusta determinado tipo de personas, ¿no? O que se fija en determinado tipo de personas. Esto ocurre también, este tipo de persecución ocurre también cuando la persona sencillamente empieza a tocar en su propio ser algunos de estos núcleos homosexuales, porque partimos de que todos, como decía Freud, somos constitucionalmente bisexuales, ¿no? Entonces aparecen estos núcleos homosexuales en la propia persona y en un intento por indilgarle la curiosidad que a ti te dan las mujeres o que a ti te dan los otros hombres, se empieza a vivir esta celotipia, ¿no? Uh-huh. Fíjate, Gaby, tenemos más participaciones. Nos dice Salvador: últimamente me he dado cuenta que algunas señoras y madres solteras andan con lesbianas y las hacen pasar como sus mejores amigas. ¿Es mi percepción o si es así? Salvador, las mujeres homosexuales andan con mujeres homosexuales. No es un asunto si son personas solteras o son madres solteras, es que sean homosexuales, tal cual, ¿no? Si es una persona homosexual, nos vamos a topar con una situación esta como la que tú nos estás diciendo, por ejemplo, que se hacen pasar como las mejores amigas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues no es algo que esté socialmente aceptado para nadie, ¿no? No es este tipo de cosa que ahorita todavía pueda pasar como una situación cotidiana en nuestra cultura, ¿no? Acá en México, acá todavía es algo que se tiene que hablar en voz bajita, y la homosexualidad en la mujer es una cosa como todavía más impactante en cuestión cultural, ¿no? Aquí, digamos, en nuestro país, con los hombres va siendo un poco ya más relajado el asunto, y medio relajado, déjame te digo, pero con las mujeres se presenta como un tabú más grande. Entonces, estas personas tienen que manifestar su vida sexual de esta manera, ¿no? Es que somos muy amigas, ¿no? Y por eso es que salimos a todos lados. Pero es una mentira. Hay mujeres que tienen muy buenas amigas y que a todos lados van, y que uno podría decir de repente, oye, como que son muy pegadas, como que son muy, muy amigas, ¿no? Para estar tan cerca. Pero lo mismo se puede decir de los hombres y de personas heterosexuales, ¿no? ¿Por qué? Porque también en ese tipo de amistades se está viviendo una relación con amor, ¿no? Es una persona que se preocupa mucho por el otro, que de repente hasta son demasiado cercanos físicamente, se abrazan mucho, están al pendiente de muchos aspectos de la otra persona, a veces hasta sienten celos. Esto lo habíamos hablado, ¿no? En estos días que hablamos sobre las amistades. ¿Por qué? Porque también está la pulsión sexual en ese tipo de relaciones, en las amistades. También está esto, lo único es que la meta está coartada. Digamos que la diferencia ahí es que pues simplemente no se tienen relaciones sexuales, no hay un deseo sexual como tal, hay un deseo, pero no está puesto en el mismo lugar. Entonces, esto que tú nos estás preguntando, digamos que pasa, pero no porque las mujeres solteras o los hombres solteros anden con homosexuales, sino que las personas homosexuales solteras andan con homosexuales. Es este el tipo de relación. No es como que se pase o como que sea esta otra percepción, Gaby, que de repente hay. No, es que mira, los hombres mayores les gustan los jovencitos homosexuales. No es que sea a los hombres mayores, a los hombres homosexuales les gustan los y jovencitos. Muchas veces pedófilos. Ajá. Les gustan los muchachitos homosexuales. No es que sea como que se separe, ¿no? Al momento en el que uno pone su deseo sexual hacia una persona del mismo sexo, es homosexualidad, y no es como para ocultarlo, decirlo, no, es una cosa que pasa. Retomando la participación que nos hacían llegar por el chat, no es una elección, no es algo que digamos de melón o de sandía, es algo que se siente, ¿no? Es más, para el auditorio que nos esté escuchando, que se consideren heterosexuales, ¿en qué momento decidieron que les gustaban los hombres o las mujeres? Le aseguro que no se va a acordar, porque eso no pasó, ¿no? Es una cosa que simplemente se vive de esa manera. Con los homosexuales pasa algo un tanto distinto, porque
el deseo está puesto en esa figura, pero por lo mismo de la situación tabú, puede pasar hasta la adolescencia en donde se diga, es que realmente lo que me gustan son las niñas, ¿no? Tratando de convencerse, pensando que se está confundido. ¿Por qué? Porque es una situación de tabú, pero simplemente porque es un tabú, no porque en ese momento se haya definido la sexualidad, ¿no? Vamos a estar hablando de esto, así que quédese con nosotros, vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, pero mañana retomaremos el tema. Quisiera retomar también esta participación de Salvador, que habla, la parte que quisiera retomar, Salvador, va en el sentido, muchas gracias, va en el sentido de que no es algo actual, ¿no? Yo creo que en muchas ocasiones nos imaginamos, nos hacemos la idea de que cualquier condición, quisiera decir buena o mala, cualquier condición que nos impacte en la vida, asumimos que es de esta época, que está ocurriendo en este momento. Y en realidad creo que es algo de siempre, ¿no? Esto que tú nos estás compartiendo acerca de que recientemente me imagino que has conocido a mujeres que andan con otras mujeres homosexuales y lo disfrazan, no es algo nuevo, de ninguna manera es algo nuevo. Sí, en efecto, las pues necesariamente pues van a tener pareja, ni modo que qué. Entonces, hay una cosa, no sigue siendo como una especie de tabú y por tanto muchas mujeres se sienten obligadas a disfrazarlo. Es mucho más fácil para una mujer disfrazar, para un par de mujeres disfrazar una relación homosexual que para los hombres. También en aquellos casos en los que la homosexualidad no es, ¿cómo decirlo? No es que se tenga un deseo homosexual como tal, sino que únicamente están esos núcleos homosexuales. Probablemente recuerdan que en muchas ocasiones hemos hablado acá de que existe una estructura de personalidad y existen rasgos de personalidad. Yo puedo tener una estructura de personalidad obsesiva, por ejemplo, con rasgos histéricos. Mi estructura no es histérica, sino que aparecen rasgos histéricos o rasgos esquizoides. No tengo una estructura esquizoide, pero sí rasgos esquizoides. Entonces, de la misma manera, todos hemos pasado por esta etapa ambigua de nuestra sexualidad, en donde todavía ni siquiera es que no nos hubiésemos definido sexualmente, sino ni siquiera nos habíamos definido, no teníamos ni una identidad, no conocíamos nuestro propio nombre, muchísimo menos nuestros gustos. Entonces, como todos hemos pasado por eso, también aparecen núcleos homosexuales. Entonces, estos núcleos homosexuales son mucho más perdonados socialmente en las mujeres que en los hombres y también se suelen disfrazar. Hay muchas mujeres que lo utilizan como un matiz, como un disfraz, y hay muchas otras que verdaderamente no logran aceptarse y únicamente se permiten tener esta amiga que nunca se consuma, digamos, como una relación en sí, cuando aún así de fondo sí hay un deseo homosexual real. También tenemos aquí una participación anónima, nos dicen Gaby y José Luis, ¿por qué yo siendo heterosexual me siento súper bien con una persona que es transexual? Es una mujer atrapada en un hombre, dice, era una mujer atrapada en un hombre. ¿Por qué me hace sentir tan bien ella a mí? ¿Por qué somos tan buenas amigas? Bueno, justamente, digo, y no podemos saberlo de cierto, anónima, porque
recuerda que para poder entender una situación necesitamos conocer el contexto, necesitaríamos conocer tu historia, necesitaríamos conocer muchísimas más cosas para llegar a la posibilidad de acercarnos a cuál sería el motivo, y más bien que tú te pudieses acercar a ese motivo, ¿no? Pero puede, como poniendo ejemplos, más que asumiendo que la respuesta va dirigida para ti específicamente, poniendo ejemplos, podríamos pensar, por ejemplo, que estos núcleos, como hablaba hace un momentito, que pueden llegar a emerger en mí y que me pueden llegar a despertar angustia, puedo desahogarlos o puedo deshacerme de ellos cuando me estoy relacionando muy cercanamente a alguien que los manifiesta de una forma tan vívida, ¿no? No significa que esta persona tenga una homosexualidad así, vera, digamos, sino que pueden estar los núcleos y puede llegar a resultar tan angustiante que se necesita a un depositario. Uh-huh. Y también, pensando un poquito en esta participación, tú que nos haces anónimo, pensaba en cómo hay hombres que gustan específicamente de tener relaciones sexuales con personas que son transgénero, ¿no? Por ejemplo, personas que eran hombres, pensemos en un hombre que tiene relaciones con alguien que es hombre, se hizo una operación de cambio de sexo, o simplemente se puso, por ejemplo, senos y está tomando terapia hormonal para ser más mujer, y se tiene relaciones con esta persona, ¿no? Y uno diría, ¿eso es homosexual? ¿No? Si ya no tiene pene y tiene mamas y ahora se cambió hasta el nombre, ¿eso es homosexual? Claro, es homosexual, pero es como esta otra manifestación, como esta vuelta que se le quiere dar de repente a la angustia, porque en esencia se está estando con un hombre, ¿sí ve? Con alguien que nació hombre, con una persona que en toda su historia tiene estas partes, que no es para decir esto está bien o esto está mal, pero de repente creo que todos estos tipos de giros que se le dan a las historias son justamente para aplacar la angustia que se puede llegar a sentir por pensarse homosexual, ¿no? Porque entonces también pensaría en un uso cultural en otro país, Gaby, que no estoy exactamente seguro de la provincia que sea, pero se habla de que es homosexual solamente el que se deja penetrar, ¿no? No es homosexual el que penetra, sino el que se deja penetrar. Entonces ahí se va buscando que los hombres jóvenes, tengan su primera relación sexual con otro hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque así les van a enseñar y van a descubrir esto y lo demás. Evidentemente que esto es toda una puesta en lo contrario, ¿no? Es toda una formación sintomática justamente para aplacar la angustia de sentir un deseo homosexual. ¿Por qué? Porque es homosexual el que siente deseo por el objeto homosexual. Eso es lo que define una homosexualidad. ¿Sí ve? El tener relaciones con una persona es porque se tiene un deseo sexual sobre esa persona. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué puede llegar a manifestarse como un gusto este tipo de cosas, ¿no? Porque también, ahorita como tú no lo estás comentando, Anónimo, tú tienes toda esta vivencia con alguien que es transgénero como tal, ¿no? Alguien que hizo todo y que tú hasta vas conceptualizando y vas entrando en esta misma idea de esa persona de que era una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, ¿no? Pero también, ¿qué pasa, por ejemplo, con este tipo de show, que es el show drag, ¿no? Que se ha vuelto algo, de alguna manera, como socialmente más aceptado, porque es como si fuera una exposición histriónica, ¿no? Es que vamos a ir a ver hombres que están disfrazados de mujeres y que bailan y que se comportan de una manera muy sensual y que hacen esto y hacen todo un show, ¿no? Y de repente hasta se vuelve como esta invitación para la comunidad heterosexual, es que vamos, no pasa nada, ¿no? Es un espectáculo. A quien le guste ver hombres vestidos de mujeres, sabiendo que son hombres, hacer un desplante sexual de este tipo, podríamos pensar que hay un deseo homosexual. Pero ahí se aplaca diciendo, no pasa nada porque es un espectáculo.
¿no? No pasa nada porque a final de cuentas no es esto lo que yo estoy buscando, ¿no? Sino que se vuelve un espectáculo. O el asistir, por ejemplo, a lugares que se vuelven más propios de personas homosexuales, ¿no? Es que se pone súper bien el ambiente en un bar gay, por ejemplo. Y pues, ¿por qué no ir a un bar así digamos como de todas las preferencias sexuales y exactamente a un bar gay, ¿no? ¿Qué es lo que se está buscando atrás de eso? Creo que de repente nos acabamos persiguiendo más nosotros de lo que podemos llegar a sentir, y en este rechazo de aceptar los propios deseos es que nos acaba tragando la angustia. Vamos a hablar de esto también el día de mañana, pero por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta mañana.